Dios te bendiga, hermanos, muy buenos días. El Ministerio Cristiano Emanuel les saluda este día domingo. Estamos celebrando en la presencia de Dios. Este día nos vamos a gozar, este día vamos a ver mucha bendición. Vamos a estar alabando al Señor y el Señor va a estar glorificándose y su pueblo siendo bendecido en esta mañana. Dios les bendiga a cada uno, a los hermanos de la iglesia local que se están conectando o que ya se conectaron. Dios me les bendiga, pásenle la noticia a la familia, a los amigos, que Dios quiere hablar a sus vidas, que Dios quiere ministrarle, especialmente a aquellos que se han apartado del camino del Señor, o aquellos que no conocen del Señor también, o aquellos que están pasando por un momento de enfriamiento espiritual. Llámeles, hábleles, hágales saber que Dios tiene palabra para ellos en este día, no considerando al transmisor, sino que aquel que emite la señal, que es Dios de los cielos. Amén. Así que, hermano, qué bendición en este día. Vamos a comenzar con palabras de oración. Vamos a pedirle a Dios que se glorifique en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Padre amado, te damos las gracias por lo bueno que tú eres, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, porque en esta mañana, Padre amado, tú nos has dado la oportunidad, tú nos has dado el privilegio, Padre Celestial, de poder, Dios mío, venir ante tu presencia, poder abrir nuestros ojos y escuchar más de tu palabra y permitirnos alabarte. Yo te ruego, Dios mío, que este momento que vamos a tener, Dios mío, en tu presencia, que sea, Padre Celestial, de mucha bendición para nuestras vidas y que tu nombre sea exaltado y tu iglesia, Padre Celestial, sea edificada, sea bendecida. Padre Celestial, por todo oyente, Dios mío, toda persona, Dios mío, que se vaya a conectar a esta programación, yo te ruego que tú lo bendigas, que tú, Dios mío, tu Espíritu Santo trate con sus vidas de acuerdo a su necesidad, y que ninguno, Dios mío, de los que están, Padre Celestial, viendo este programa se vayan a ir con las manos vacías. Padre, ese es el deseo de mi corazón, de que tú te glorifiques, Dios mío, y que tu nombre sea exaltado y que tu pueblo, Padre Celestial, reciba la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos y en ese nombre precioso te damos las gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios me le bendiga una vez más, hermanos. Estamos ya a mediados del mes. Hermano, prácticamente el mes de mayo se va a acabar y nosotros aquí, hermanos, siendo bendecidos, no nos ha faltado el pan, no nos ha faltado el techo o el abrigo, Padre, y damos gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, amén, por esa bendición que Él nos ha provisto, amén. Yo sé que en su casa muchos de ustedes estarán también pasando la cuarentena, no han ido a trabajar, algunos sí les ha tocado ir a trabajar. Yo he tenido el privilegio de trabajar de casa las últimas 4 o 6 semanas ya, pero dentro de poco ya vamos a regresar a la oficina. Pero gracias a Dios le damos, hermanos, porque Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Lo que estoy esperando con ansias es el día que ya podamos reunirnos en el templo y alabar juntos el nombre de nuestro Señor. Amén. Queremos recordarle también, hermanos, que cada momento, cada necesidad, si usted tiene una necesidad, puede mandar un mensaje a la iglesia, a la página de la iglesia Ministerio Cristiano Emanuel, y puede pedir oración o simplemente hacernos saber que usted se conecta o quisiera saber los horarios. Nos conectamos los días miércoles para oración por las necesidades a las 7 de la noche. Los días sábados estamos dando el estudio bíblico, amén, a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana, y los días domingo a las 10 de la mañana también, amén. Así es que queremos aprovechar en este momento y felicitar a todos los cumpleañeros del mes de mayo. Amén. Gloria al Señor. Que levante la mano los que están cumpliendo años en este mes de mayo. Amén. Así es que vamos a cantarles una alabanza que cantamos en la iglesia, que se llama Feliz cumpleaños, y vamos a estar orando también por ellos. Amén. Así que estamos listos para cantarle a los cumpleaños de mayo. Amén. Feliz cumpleaños deseamos para ti. Gracias, que con amor sin par, a fin de un año hermoso.
iglesia, Dios mío, por los hermanos y hermanas, amigos, familiares, Dios mío, que en este mes, en el mes de mayo, están cumpliendo años, estarán cumpliendo años o ya cumplieron años, Dios mío. Yo te ruego, Dios mío, una bendición para sus vidas. Yo te ruego, Dios mío, que si no te conocen, vengan al conocimiento de la verdad. Yo te ruego, Dios mío, si te han conocido y se han apartado, que vuelvan a tus caminos. Y si estamos, Dios mío, perseverando, danos fuerzas para seguir adelante. Bendice a cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, Dios mío. Cuídales en su trabajo, a los que trabajan, a los niños, Dios mío, protégelos, Padre Celestial, y que tú suplas las necesidades y cumplas los deseos de sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús pedimos estas cosas y te damos las gracias. Amén. Amén. Hermano, nosotros sabemos que la salvación proviene de Dios. Así es que vamos a alabar a Dios y vamos a cantar esa alabanza que dice: la salvación es de Dios. Corazón.
de Jesús, amén. Yo recuerdo ese día, 13 de octubre de 1985, amén. Vamos a cantar esa alabanza que dice: cuando vine a mi Señor. Cuando vine a mi Señor, yo no sabía qué felicidad era encontrar la paz, perdón y luz que me dio su bondad. Era una noche esta cuando vine hasta su presencia y me salvó en un momento así. Es por eso que le amo todas mis fuerzas, pues no hay otro que me amara con tanta potencia. Cada día crece más y crece más y nunca, nunca, nunca se acabará el gran amor de Cristo mi Señor. Si desalentado estoy aquí, Él me alienta. Si no tengo ganas de seguir, Él me da fuerzas. No hay motivo para no seguir. Si Él va conmigo, pues es todo lo que tengo y sin Él no tengo nada. Él es mi amigo, es por eso que le amo con todas mis fuerzas, pues no hay otro que me amara con tanta potencia. Cada día crece más y nunca, nunca, nunca se acabará el gran amor de Cristo mi Señor. Si desalentado estoy aquí, Él me alienta. Si no tengo ganas de seguir, Él me da fuerzas. No hay motivo para no seguir. Si Él va conmigo, pues es todo lo que tengo y sin Él no tengo nada. Él es mi amigo, es por eso que le amo con todas mis fuerzas, pues no hay otro que me amara con tanta potencia. Cada día crece más y nunca, nunca, nunca se acabará el gran amor de Cristo mi Señor. El gran amor de Cristo mi Señor. Aleluya. Nunca se acabará el gran amor de Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada. Amén. Somos nosotros los que a veces nos olvidamos que Él nos ama de una manera muy especial. Pero qué bueno es que Dios está en medio de nosotros y Él se glorifica. Amén. Gracias le damos al Señor. Gloria al Señor, amén. Dios me les bendiga, hermanos, una vez más. Damos gracias a Dios por esta bendición. Damos gracias a Dios por este privilegio que Él nos da de poder estar delante de su presencia para alabar y bendecir su santo nombre. Amén.
La semana pasada estuve compartiendo parte de mi testimonio y les prometí que en este día lo iba a concluir. Gloria a Dios. Pero antes de hacer eso, quisiera que nos fuéramos a la palabra de Dios, al libro de Romanos, en el capítulo número 5, del versículo 6 al versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 6 al versículo 8. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bendición más grande. Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bendición más grande, mi querido hermano, es el saber de que Cristo murió por nosotros. Oiga, hermano, la semana pasada estaba compartiendo la historia de mi infancia, de donde procedo, salvadoreño de corazón. Y nací en la ciudad de San Marcos, en la colonia San Antonio número 2. Hermanos, ahí crecí, ahí viví los últimos años de mi adolescencia, o los primeros años de mi adolescencia, podré decir, porque cuando tenía aproximadamente, ya tenía 15 años, un 29 de junio de 1980, mi padre fue asesinado por la guerrilla en El Salvador. Mi padre no tenía ninguna afiliación política, mi padre simplemente era un empleado gubernamental. Él trabajaba en la compañía de teléfonos que antes pertenecía al gobierno, que se llamaba Antel. Y lo asesinaron ese día, después de él haberme sacado del país. Algunas de las razones que algunos piensan y hemos llegado a la conjetura fue porque una de las razones es porque él me sacó del país. Ya la guerrilla me tenía para poder quererme llevar y enlistarme en las filas de la guerrilla. Como ellos saben hacer, engañan a los jóvenes, les dan una mentira acerca del comunismo que se ve muy bonito en papel, pero mire lo que pasó ahora en nuestro país. 10 años gobernado por un partido político comunista, y lo que hicieron fue robar. Aquellos que no tenían nada, que eran gente campesina, que era gente de pueblo, que era gente de colonia, ahora son dueños de negocios, dueños de grandes haciendas. ¿De dónde sacaron ese dinero? Por supuesto, de las costillas del pueblo. Pero no vamos a hablar de eso. Lo que quiero hablar es de que a partir de eso mi vida fue transformada en el aspecto de que mis sueños fueron truncados. Yo le dije la semana pasada, compartí de que mi deseo era haber sido un médico oftalmólogo, alguien que le diera vista a los ciegos y que ayudara a aquellos que tenían problemas de la vista. No se me dio, mi padre fue asesinado, todos mis sueños en ese momento se vinieron abajo. Mi familia tuvimos que salir huyendo del área de San Marcos y nos fuimos a otro departamento, a otra ciudad, por aproximadamente cerca de un año. Y de allí la guerrilla nos empezaron a localizar y nos vieron. Yo vi a algunos que nos andaban buscando por allá, le avisé a mi madre se desesperó y dijo: vámonos de aquí. Ya teníamos nosotros familiares en México y decidimos regresar nuevamente y salir como familia para México. El trayecto a México fue un tanto difícil, pero gracias a Dios llegamos hasta allá. Nos pudimos establecer. Un joven de 16 años, mis hermanos menores, uno de 14, el otro creo que tenía 11 y el otro tenía 9 años. Nos fuimos para México, mi madre muy enferma, uno de mis hermanos mayores también allá, y la situación se ponía muy difícil. Estando allá, pues yo tuve que olvidarme de ser un adolescente y tuve que empezar a trabajar. Fue trabajo muy duro que tuvimos que hacer, mi hermano Carlos, mi hermano menor y yo. A veces nos tocaba un joven de
de 14 años, otro joven de 16 años, que yo personalmente no tenía experiencia de trabajo duro. No porque estamos bien económicamente en el país, simplemente porque a mí me habían encomendado que me fuera a las letras, que me fuera a los estudios. Y no tenía esa experiencia. Llegando allá tuvimos que romper concreto, tuvimos que hacer muchas cosas, haciendo mezclas, colados en los edificios, poniendo los galones de concreto en el hombro y después sangrando los hombros. Hermano, trabajo duro, le hicimos de todo, pero una de las cosas que sucedió durante aquel tiempo es que mi corazón estaba lleno de amargura, mi corazón estaba lleno de dolor, mi corazón estaba lleno de resentimiento y de odio por lo que había sucedido con mi padre. Nos habíamos enterado de que mucha gente conocida había estado involucrada en la muerte de mi padre, y mi mente y mi corazón decían que el día que yo los encontrara, ese día yo los iba a matar. Mi corazón estaba lleno de odio y de amargura y resentimiento. Y nosotros empezamos a juntarnos con la camarada de ahí, con los compinches de ahí. Habían algunos salvadoreños y otros mexicanos. Y empezamos a mezclarnos con ellos y, por supuesto, empezamos a introducirnos a los vicios, a tomar licor, a tomar cerveza. Y en una ocasión, mi hermano menor se puso una chamarra de uno de mis hermanos mayores y salimos, como decimos por allá en El Salvador, salimos a vacilar por la noche, y él se encontró en el bolsillo de esa chamarra o de esa chumpa un pedacito o una cabulla, si podemos decir, de un cigarrillo de marihuana. Nosotros nunca habíamos probado eso. Yo ya había aprendido a fumar a la edad de 9 años en El Salvador, ya había aprendido a tomar. Yo recuerdo que la única vez que me acuerdo que mi madre decidió, nunca le habían celebrado el cumpleaños a mi padre y decidió hacerle una fiestecita, invitó a la familia, y usted sabe, gente sin conocer al Señor, había bebida y habían unos jarrones de vidrio que los habían envuelto con agua de coco y pedacitos de coco, y le habían puesto vodka y le habían puesto una bebida que se llama Tic Tac en El Salvador. Y nosotros tomábamos de eso. Me tomé la primera cerveza cuando tenía 9 años, primer cigarrillo cuando tenía 9 años, a escondidas de mis padres. Pero cuando llegué a México ya tenía 16 años, y aproximadamente entre esa edad fue que nosotros encontramos ese cigarrillo en pedacito así de un cigarrillo de marihuana, y decidimos, mi hermano Carlos y yo, probarlo por primera vez. Nos dio una euforia, nos dio una locura extraña. Nos pusimos medio sonsos, inclusive hasta teníamos deseos de vomitar y todo, y eso no nos detuvo, sino que desde ahí nosotros empezamos a buscar dónde poder conseguir más, y de vez en cuando lo hacíamos. Ya después ya lo queríamos hacer los fines de semana, después lo queríamos hacer todas las noches, hasta que llegó que ya lo hacíamos día y noche. Yo llegué a fumar bastante marihuana, llegué a tomar bastante bebida, aproximadamente quizás cada noche, sin exagerar quizás, yo me fumaba 1 o 2 cigarrillos de marihuana y me tomaba 1 litro, litro y medio de cerveza todas las noches. Y los cigarrillos de marihuana en México no eran como en estos países aquí en Norteamérica, que eran del tamaño de un palillo para los dientes, sino que eran tamaño de un cigarro, ¿verdad? De un habano. Nosotros allá los hacíamos de esa manera, hermanos, y así era nuestra vida. Nuestra vida, porque, hermano, el pecado comienza con algo bien pequeñito. Es como el cáncer, que una célula empieza a contaminar a las demás hasta que se convierte en una enfermedad terminal que causa la muerte. El pecado es como el cáncer, que comienza con algo pequeño y después se va haciendo más grande. Hermano, mi vida ya se había corrompido de una manera que frecuentaba con gentes, hermanos, que cometían delitos. Andábamos entre gente, hermano, que inclusive algunos de ellos ya habían cometido asesinato. Gracias a Dios
que había un cierto temor de Dios en nuestros corazones, mi hermano Carlos y yo, y nunca nosotros nos involucramos en nada de eso. Inclusive el grupito de amigos, llamémosle así por este momento, nos reuníamos. A veces ellos se reunían y hacían planes para ir a asaltar. Y cuando era el momento, nosotros a veces ya íbamos con ellos y ellos nos decían, no, ustedes no vayan, ustedes váyanse para su casa, porque éramos los más jóvenes. Ellos ya pasaban de los 20 años, 30 años y nosotros teníamos apenas 16, 17 años, 15 años, mi hermano Carlos. Y ellos siempre cuidaban de nosotros, que no nos involucráramos en estas cosas, pero andábamos con gente que andaba con pistola, que andaba con cuchillo. Había un muchacho que le decíamos de apodo el gorila. Este hombre tenía un cuchillo no sé si usted ha visto la película Rambo, pues de ese tipo de cuchillos era el que tenía él. Y él decía que el que hierro mataba tenía que morir. Él sabía que un día le iba a tocar de esa manera, tristemente, y así fue. Hace unos años nos enteramos que él había muerto de una manera trágica. Pero quiero decirle, mi querido hermano, que en esa vida que nos encontrábamos, yo salía a las calles, hermanos, y yo le tenía miedo hasta a mi propia sombra. ¿Por qué? Porque el que mal anda, mal acaba. Yo recuerdo que salía y me amarraba una cadena a la cintura y una daga. Yo no sé si usted conoce una daga. Una daga es un cuchillo que tiene doble filo a los dos lados. Yo me metía la daga aquí atrás y me metía y me enrollaba esta cadena. Si no andaba la cadena, andaba algo que nosotros le llamamos aspirómetro, que era el cable del velocímetro de los vehículos. Hermanos, nosotros hacíamos como una especie de látigo que cuando uno tira eso, estira y a veces agarra pellejo a la persona. Yo tenía uno de esos que hasta le había hecho muñequera. A la cadena yo le había hecho muñequera. Yo me había hecho un anillo de tubería, de plomería, de cobre, y le había hecho una punta así. Esa era la vida que yo tenía. Me recuerdo en una ocasión en México, allá le pagaban, no sé si todavía lo hacen así, pero allá le pagaban a uno en un sobre y le daban el dinero en efectivo, le daban cash. Y hasta la última moneda ahí se la metían. Y ese día me tocaba pago y yo me había puesto el sobre completamente en la bolsa, no lo había sacado todavía y me lo eché a la bolsa y yo iba rumbo a casa, ya estaba un poco oscuro, iba rumbo a casa y en un callejón yo me acuerdo que yo vi una sombra de la luz de la esquina y vino un tipo y me tocó del hombro y yo me volteé y me dijo que le regalara para una cerveza. Entonces yo dije, bueno, le voy a regalar por una cerveza, pero luego me acordé que el dinero lo tenía todo en el sobre y no quería sacar el dinero enfrente a esta persona. Y le dije, ¿sabes qué? Voy a ir a casa, voy a ir a arreglarme, a cambiarme y luego salgo y ahí te veo y te regalo una cerveza. Entonces seguí caminando y el tipo me dijo, no, me la vas a dar ya. Y sacó un cuchillo. Hermano, y en ese momento que saca este hombre este cuchillo, yo ya venía anticipado porque vi la sombra de él y en el momento que me doy la vuelta saco la cadena y le pego un cadenazo en la cabeza y el hombre cayó en el suelo y le empecé a agarrar de patadas. Le pegaba en la cabeza tan fuerte que él me decía, ya no me pegues, ya no me pegues. Hermano, estaba tan enojado, el pecado se había metido tanto en mi vida de que no me importaba si a este hombre le quitaba yo la vida. Después salí corriendo porque vi que venían otros a auxilio de él y me cayó una pedrada en la espalda y me fui a mi casa. Y después de eso fui, me cambié, tomé un baño y luego me fui con mis amigos, con mi hermano Carlos, a buscarlo a mi hermano Carlos que ya estaba con los amigos. Y cuando yo llegué me acuerdo que ya me dolía mucho el pie, me dolía mucho el tobillo porque en el momento de la euforia uno pega patadas y después le duele mucho por los golpes que uno da. El siguiente día nos enteramos quién había sido la persona a la que yo había golpeado y dice que tenía toda la cara inflamada. Y esto, hermano, estuvieron a punto de matarnos allá una pandilla, a mi hermano Carlos y a mí también, si no hubiera sido por un compañero, un amigo salvadoreño que salió a nuestra defensa ahí con un machete. Oiga, hermano, ese es el estilo de vida que nosotros teníamos. Hermano, había ahí cerca un lugar que llamaban la coalición del
de los muchos que habían salido guerrilleros del Salvador, y ahí les ayudaban, les pagaban renta, les pagaban, y ahí vivían unos de ellos, y uno de ellos me dice, fíjate que están, a mi madre o a nosotros nos dijeron que estaban dando visas para salir para Canadá y para salir para Australia. Y nosotros como familia, mi madre dijo, estos muchachos están bien perdidos en las drogas. Yo me acuerdo que salíamos de una manera, hermanos, por la noche, como le digo, yo siempre me amarraba mi cadena a mi cintura y el puñal en la espalda, en la parte trasera del pantalón, y mi madre decía, hijos, no salgan, y nosotros le decíamos, madre, no hay nada, no te preocupes. Y ella se preocupaba, y nosotros como fumábamos droga, nunca, eso sí, nunca nosotros nos atrevimos a fumar un cigarrillo frente a mi madre, a hacer droga frente a mi madre, nunca, a tomar una cerveza frente a ella, nunca lo hicimos, por respeto a ella. Pero nosotros no sabíamos que ella nos estaba esperando a cualquier hora que llegáramos. Nosotros llegamos a la 1 de la mañana y ella todavía despierta, esperándonos, preocupada, a ver si nos había pasado algo. Y siempre llegamos ebrios o drogados, y a veces ella encendía la luz y nos decía, ya venís, cadejo. Los salvadoreños pueden entender lo que significa eso. Hay una mitología en El Salvador, una historia de que hay un perro que le dicen el cadejo, es un perro endemoniado que tiene los ojos rojos, y nos decía cadejo porque siempre llegamos los ojos bien rojos por la marihuana. Hermano, y ella decidió cuando le informaron que estaban dando salida de refugio a los salvadoreños para venir a Canadá, ella fue y metimos los papeles y todo, juntamente con una de mis hermanas que vivían ahí, su esposo y su niño, metimos los papeles, y a la primera nos la negaron. Vino mi cuñado con su esposo, con mi hermana y todo. Ellos dijeron, vamos a aplicar para Australia. Y ellos nos esperaron, aplicaron para Australia. Nosotros no queríamos irnos porque era al otro lado del mundo. Pero estábamos también, eso ya nos había en la mente de mi madre, quizás dijo, si no nos sale Canadá, pues Australia. Pero vino esta otra persona que nos había dicho al principio y nos dijo, vayan, apliquen otra vez porque tal vez la segunda vez les aprueben. Y así fue. En el transcurso de 3 meses de haber aplicado la segunda vez, nosotros salimos de México para Canadá. Llegamos a la ciudad de Windsor, Ontario, que es fronterizo con Detroit, el estado de Michigan en los Estados Unidos, que está a mi lado. Y querido hermano, llegamos aquí y la mentalidad de mi hermano Carlos y yo era, bueno, cuando llegamos a Canadá vamos a apartarnos de los vicios, vamos a dejar esto, vamos a dejar aquello, vamos a ir a un gimnasio, vamos a cambiar nuestra vida. Pero llegando aquí, mi querido hermano, nos encontramos otra vez con la atmósfera de las drogas. Ya había marihuana, había drogas, hermanos, no en la abundancia que las encontramos en México y al precio que lo hallamos en México, pero aquí nos encontramos con los famosos palillos, los cigarrillos de marihuana del tamaño de un palillo de dientes y a un precio muy exuberante. Pero sin embargo, hermanos, la palabra de Dios dice que si alguno es vencido por otro, viene a ser esclavo del que lo venció. Y nosotros habíamos sido vencidos por el pecado, por el vicio, y seguíamos siendo esclavos. No teníamos un dominio propio, sino que aquel, oiga bien, que nos había vencido el enemigo por medio de los vicios, tenía dominio sobre nosotros, y así continuamos la vida aquí en Canadá. Pero mi madre, junto con mis 2 hermanos menores, mi hermano Cristóbal y mi hermano Saúl, empezaron a ir a una iglesia hispana que estaba comenzando aquí en la ciudad de Windsor. Aquí no había ministerio hispano y ese estaba comenzando. Les prestaban una iglesia en inglés para que ellos se reunieran, y mi madre iba a los servicios, y cuando yo regresaba de la iglesia, ella regresaba contenta con los muchachos, con los niños, hermano, y siempre ella nos invitaba, a mi hermano Carlos y a mí en particular, y me decía, vamos hijo, fíjate que te va a gustar, hay un hermano que toca la guitarra con su esposa, toca el acordeón y bien bonito y esto y lo otro. Y yo decía, no, eso es para los viejos, ahí vayan ustedes. Cuando mi madre se iba para la iglesia, mi hermano Carlos y yo nos íbamos a la calle a fumar marihuana, a reunirnos con los amigos, a endrogarnos. Pasado el tiempo, mi querido hermano, yo veía que siempre mi madre regresaba contenta, y ella siempre insistía que fuésemos a la iglesia. Y algo surgió en mi mente y en mi corazón. Porque en medio de eso también, yo recuerdo que en más de una ocasión, un señor de edad muy avanzada, muy delgado, canadiense,
llegaba y tocaba la puerta de nuestra casa y nos daba tratados cristianos. Y yo pensé en mi corazón y dije, mi madre nunca me ha deseado el mal. Yo siempre he sentido una admiración por mi madre, una mujer sufrida, una mujer pobre, pero lo que ella podía hacer por nosotros, ella lo hacía y hasta este día lo sigo haciendo. Y dije yo, nunca mi madre ha deseado algo malo para mí. Entonces ha de haber algo bueno en la iglesia. Un domingo yo me acuerdo que ellos estaban arreglando para la iglesia y yo también me puse lo mejor que yo podía ponerme, porque yo en aquel tiempo yo solamente usaba camisetas, como le dicen en México, playeras. En otros lugares le dicen pullovers. Y me ponía la playera y usaba jeans, playeras apretadas, jeans apretados. Pues me podía de aquellas camisetas que eran de manga hasta por aquí, que eran de 2 tonos, como que eran para béisbol. Y le dije a mi madre, y mi madre se me queda viendo y me dice, ¿ya vas para la calle? Y le digo yo, no, hoy voy con ustedes. Hermano, pude ver en sus ojos un destello de alegría al oír que yo le había dicho que iba a la iglesia con ella. Llegamos a la iglesia y como por supuesto siempre nos sentamos el que no conoce al Señor, el que está apartado de Dios, aquel que anda en el pecado, nos sentamos en la silla de los acusados hasta atrás, en la banca de hasta atrás, allá nos sentábamos escuchando y vi que un hombre con su esposa pasaron él con una guitarra acústica, ella con un acordeón, cantaron unos coritos, cantaron unos himnos muy bonito y luego el predicador estuvo compartiendo la palabra de Dios. No me acuerdo ni de qué predicó porque no me interesaba, pero me gustó mucho acerca de la guitarra. Cuando terminó el servicio, yo me acuerdo que todo el tiempo, ya sea que los hermanos tenían cosas para regalar, porque la mayoría que estábamos ahí éramos recién llegados inmigrantes. Esta persona nos habían ido a buscar al hotel cuando nosotros llegamos a Canadá y todavía no teníamos dónde quedarnos. Ellos nos fueron a buscar, nos fueron a dar la bienvenida. Personas muy buenas. Y yo recuerdo, mi querido hermano, que ese día, cuando terminó el servicio, el hermano no tenían ni dónde poner la guitarra, sino que la ponían así en el altar, así medio acostadita. Y yo llegué y me acerqué y la veía. Y con mucho respeto, yo sabía que esta era la casa de Dios. Aquel era un hombre mundano, aquel era un hombre que no tenía temor de Dios. Me acerqué y vi. Y el hermano que toca la guitarra me dice, ¿puede tocar guitarra usted? Y le dije yo, no, le digo yo no puedo tocar guitarra. He querido aprender, pero no. Y me dice él, si quiere yo le enseño. Y le digo yo, ¿sí? ¿En serio? Le digo, sí, me dice, yo le enseño. Me dice, ¿no le gustaría aprender? Y le dije yo, ¿cómo no? Claro, siempre me ha gustado aprender la guitarra. Y él tomó ese tiempo y nos iba a recoger al apartamento donde vivíamos, nos llevaba a su casa y nos empezó a enseñar a tocar las primeras notas de la guitarra. Y así fue como yo me empecé a introducir. Le dije yo, fíjese que cuando yo era un niño, le digo yo, había una iglesita cerca de mi casa que se llamaba de la Biblia Abierta. Esa iglesita pequeña, le dije yo, mi hermano Carlos y yo nos gustaba ir a la iglesia ahí y nos gustaban los coritos. Y hay un corito que siempre me gustaba, le decía yo, un corito que se llamaba La Fuente del Cielo. Fluyendo agua está, el agua de vida que sacia la sed. Si tomas de ella, jamás tendrás sed. Y me dice, qué bonito. Me dice, ¿usted se sabe la letra? Ok, ¿por qué no me la enseña? Me dijo, y él empezó a aprenderla y yo la cantaba para que él aprendiera. La empezó a tocar unas 2-3 semanas mientras estábamos aprendiendo a tocar la guitarra. Un domingo él dijo, pasó al frente y dijo, quiero cantar un corito nuevo. Un corito que hemos aprendido, pero dice él, pero se me ha olvidado un poquito la letra. Él lo hizo con intención. Y dice, yo quisiera invitar, dice, a Sergio que pase y que lo cante. Oiga, hermano, yo no conocía al Señor, yo andaba en los malos de los cultos de los sábados, de los jóvenes, hermano, porque empecé a ir a la iglesia y me gustaba, pero andaba un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Los jóvenes nos íbamos a un bar que nosotros le habíamos puesto al infierno. Oiga bien. Ahí nos decíamos con otros muchachos, decían, ahí nos vemos en el infierno. Hermano, nuestros labios estaban confesando
el camino, cuál era nuestro destino, cuál era nuestro final si no veníamos a los pies de Jesús. Era el infierno, pero así le habíamos llamado a esa taberna. Esa era nuestra vida. Pero él me invitó a que cantara ese corito, hermano, y pasé temblando, con miedo, lo canté y todo, y después me dijo él que ¿por qué no aprendemos corito si usted nos ayuda a cantar? Y yo con el entusiasmo de la guitarra, y empezamos, mi querido hermano, mi hermano Cristóbal, era un jovencito como de 13 años, 12 años, y él empezaba a tocar la guitarra también. Se le veía la guitarra como que era el guitarrón de los mariachis, porque era el pequeño de estatura y la guitarra se le veía bien grande. Y así fue como empezamos a ser introducidos a la música. Mi hermano Carlos, después empezamos a formar un grupo de la alabanza de la iglesia, una iglesia novata, una iglesia que no tenía mucho conocimiento de cómo establecer una iglesia. Estamos aprendiendo a tocar músicos que no conocíamos de Cristo. Mi hermano Carlos empezó a tocar la batería. El hermano que me enseñó a tocar la guitarra se fue a tocar el bajo. Y le enseñó a otro a tocar bajo también. Y yo la guitarra, y cantábamos. Y habíamos formado yo un grupo que en ese tiempo le pusimos como nombre el grupo Emanuel. Éramos varios hermanos y hermanas que tocábamos en el grupo. Y empezamos nosotros en la iglesia y tocamos en la iglesia. Venía una iglesia de Toronto a veces a ayudar al ministerio, y siempre le decían a él, eran dos familias, dos parejas de hermanos en particular, que tenían una paciencia con nosotros. Era nuestro hermano David Aguilar y nuestra hermana Betty Aguilar, y era nuestro hermano Guillermo Goertzen y nuestra hermana Geraldine, que tenían paciencia con nosotros, y ellos, y hermanos, recibían, hermanos, bochorno, recibían vergüenza cuando los demás de otras iglesias venían y decían, esta gente, esos muchachos no conocen del Señor, andan haciendo lo malo, andan en los bares, andan en las drogas, y ustedes los tienen ahí cantando, bájenlos de ahí. Hermanos, ellos lo hacían no tal vez por ignorancia, sino por amor, porque ellos esperaban que tal vez un día Dios hiciera una obra. Y pasaron, mi querido hermano, los años, los meses, hermanos, cuando pasó esto, porque nosotros llegamos en 1984, un 11 de noviembre de 1984, pasaron los meses que yo empecé a ir a la iglesia, hermano, y yo recuerdo un día venía un evangelista invitado, de los Estados Unidos, un hermano mexicoamericano, y el hermano de apellido Aguirre, hermano, él venía predicando la palabra. Iba a estar 3 días de campaña. Yo recuerdo en ese día, porque nosotros, hermanos, tocamos en la iglesia, y se acuerda que yo le dije que usaba unas camisetas como de estilo de béisbol, de beisbolista, que la manga es a medio del brazo y que era de un color aquí. Pues mi hermano Carlos tenía una de esas que era roja con blanco, y tenía aquí una letra que decía The Doors. Yo tenía una azul con blanco, que en la parte de atrás decía, y en el 8º día Dios creó a Led Zeppelin. Imagínense, hermano, y nosotros tocando en la iglesia con ese tipo de camisas. Pues ese día que iba a venir el evangelista, había un lugar, una segundita, no era una segundita porque no vendían, sino que el lugar que se llamaba la Casa del Amor, que estaba frente a la iglesia donde nosotros nos reuníamos, y nos llevó el hermano y dijo, miren, este día busquen algo que ponerse decentemente, pónganse una corbata, camisa de vestir, pantalón de vestir, saco. Hermano, yo nunca me había puesto nada de eso, pero en ese día, por complacer a los hermanos y porque venía visita, pusimos, hermanos, estamos hablando de 1985, unas corbatas que en ese tiempo ya se conocían mucho aquellas corbatas delgaditas, pero en ese lugar, pues como la gente donaba las corbatas, unas corbatas grandes, anchas, y de esas corbatas fue que nosotros nos pusimos un saco, y en ese día nosotros, el día de campaña, habíamos ensayado, habíamos practicado mucha alabanza, y estábamos entusiasmados, y después, antes que comenzara el servicio, ya había habido un servicio viernes, sábado, y venía el servicio del domingo. Antes que comenzara el servicio del domingo, los hermanos, mi hermano Guillermo y mi hermano David, nos llevaron detrás de la cortina del altar
Y el hermano Guillermo dijo, nosotros hemos aguantado. Nos dicen que los bajemos del altar. Yo sé que no estamos haciendo bueno haciendo esto porque a Dios no le agrada, pero nosotros lo hacemos porque les amamos en el Señor, me dijo. Pero hoy, si oyen la voz de Dios, no endurezca su corazón, porque de aquí en adelante ya no vamos a poder ayudarles. Hermano, eso penetró en mi corazón porque eran unos hermanos muy pacientes, muy bondadosos, con un tono de voz, hermanos, dulce, si podemos decirlo así. Y nos hablaron serios, no enojados, pero serios. Y yo pude entender, ese día, un 13 de octubre de 1985, el hermano Aguirre, predicando la palabra de Dios, hizo el llamado al altar. Y yo me acuerdo, mi querido hermanos, que las sillas eran sillas que tenían para donde recostar los brazos. Y el predicador hablaba y empezó a hacer el llamado para recibir a Jesús. Y él decía, todo aquel que quiera recibir a Jesús, levanta tu mano. Es lo único que tiene que hacer porque todo lo hizo ya Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Yo había escuchado, hermanos, en los meses que estaba yendo a la iglesia, en los meses que estamos ahí en el alabanza, yo había escuchado, pero nunca había puesto atención al mensaje de salvación. Yo me acuerdo en ese día tenía cigarrillos en mi bolsillo. Mi querido hermano, otro hermano parece que dice que tenía hasta droga. Y yo me acuerdo, hermanos, que me empezaron a sudar las manos, empecé a sudar. Hermanos, estaba en el mes de octubre, aquí ya era muy fresco, no estaba haciendo calor. Pero yo empecé a sudar y me empecé a agarrar de los recostaderos de las sillas, de los brazos, y me agarraba, y yo miraba y decía, yo no quiero estar aquí porque el predicador la está agarrando conmigo. Yo sentía que el predicador me señalaba con el dedo y me decía, tú te necesitas a Cristo, Cristo te está llamando. Y veía, hermanos, y decía, yo no quiero estar aquí. Empecé a ver la iglesia que estaba orando. Era un grupo más o menos como de unos 50 hermanos. Estaban orando, mi querido hermano, porque la gente decía, estos van a seguir siendo vagos como siempre. Hermanos, de repente yo no pude más. El predicador decía, levanta tu mano. Y yo, hermanos, no levanté mi mano, sino que me puse de pie. Y de repente mi hermano Carlos se pone de pie. Y luego otro de mis hermanos se ponen de pie y empiezo a ver, hermanos, y de repente empiezo a llorar. En veces anteriores yo había visto hombres que habían pasado al altar, que habían recibido a Jesús y lloraban. Otros pasaban a dar testimonio de lo que Dios había hecho y lloraban. Y yo decía, qué bueno que hayan cambiado su vida, qué bueno que ya no le hacen a las drogas, qué bueno que ya no toman, qué bueno que ya no le pegan a sus mujeres. Pero ¿por qué chillan? Si a nosotros nos han enseñado que los hombres no deben llorar. Ese día yo pude comprender el por qué estaba llorando. Hermano, es que no hay alma, no hay persona que pueda, hermano, resistir, que no pueda doblegarse a la presencia del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que me puse de pie, empecé a llorar. Hermano, los hermanos lloraban. Mi hermano David, mi hermano Guillermo, su familia lloraban. Al vernos, hermanos, que veníamos a los pies de Jesús, el predicador nos invitó a pasar al altar. Yo me puse de rodillas y yo lloraba. Llegaban, nos hicieron la oración de fe para recibir a Jesús. Y yo me acuerdo, hermanos, que los hermanos pasaban e imponían las manos, los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia oraban y lloraban con nosotros. Yo pasé un buen rato allí en el altar llorando. No sabía por qué, hermanos. Eran como las cataratas del Niágara que caían de mis ojos. Hermano, yo me acuerdo que cuando terminó y me puse de pie, mi querido hermano, y yo veía una luz preciosa que entraba por la ventana de la iglesia. Hermano, algo bello. Yo veía a los hermanos llorando, radiantes de alegría. Me abrazaban. Mi madre, hermano, era la mujer más alegre del mundo. Y yo me di cuenta que mi vida había cambiado. Yo me di cuenta que ese día mi vida había sido transformada. Porque la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo,
De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo había nacido de nuevo. Ese día yo pude darme cuenta porque en el transcurso de ese 13 de octubre hasta el tiempo de Navidad vinieron pruebas. Yo me encontré a uno de mis amigos que lo que fumábamos drogas en la calle. Y él venía y cuando me vio encendió un cigarrillo de marihuana enfrente de mí. Y me dijo, ¿no querés? Está buena, papá. Me dijo, está bien rica. Y yo sentí el olor de la marihuana en mi querido hermano y le dije yo, no, ¿sabes qué? Yo ya no quiero hacer de eso. Y me dijo, oh sí, ya me enteré que te hiciste hermanito. Me dijo, está bien, papá. Me dijo, está bueno, chévere, traidor. Me dijo, y se siguió fumando su cigarrillo de marihuana y se fue. Yo trabajaba en el tiempo de diciembre, trabajaba en una fábrica. Y en ese tiempo nos dieron día libre y cerraron la fábrica, pero yo operaba una maquinaria, un horno que no podía apagarse. Tenía que mantenerse encendido para que la temperatura se mantuviera y a mí me tocaba trabajar a unos días festivos y me tocó trabajar el turno de la medianoche. Los de seguridad pasaban a dar su vuelta y pasaban donde había unos, andaban con un reloj y con una llave, le daban vuelta. No sé a qué era eso, pero a ese hombre yo nunca le había hablado. Lo veía en la cabina a la entrada de la compañía y nada. Ese día él pasó y me regaló y me tiró una cajetilla de cigarrillos con un encendedor. Oiga, hermano, ese hombre no me conocía. Y me tiró una cajetilla de cigarrillos y un encendedor, los cigarrillos que yo acostumbraba a fumar aquí en Canadá. Me lo dio, hermano, yo en la noche, hermano, la tentación, un hombre recién convertido a Cristo, tenía aproximadamente como 19, 20 años, sí, ya tenía 20 años. Y yo abrí la cajetilla de cigarrillos, saqué un cigarrillo, lo encendí. Me lo puse a la boca. Yo me acuerdo antes de conocer a Cristo, mi querido hermano, yo agarraba el cigarrillo a la hora de mi descanso del trabajo, a la hora de mi almuerzo, y yo agarraba el cigarrillo, me iba afuera a fumar y yo le decía, qué alivio sentía cuando la nicotina invadía mi cuerpo, invadía mis pulmones. Pero ese día yo encendí el cigarrillo y le femí y le di 2 jalones al cigarrillo y me supo como a burbuja. Es como que usted se haya puesto un pedacito de Alka-Seltzer en la lengua y se le hace burbuja. Y yo me quedé, hermano, sorprendido, lo apagué y agarré toda la cajetilla, mi querido hermano, y la tiré a la basura. Yo me pude dar cuenta y yo pude confirmar ahí que Dios había hecho un milagro en mi vida. ¿Sabe que Dios me quitó los vicios el día que yo vine a los pies de Jesús? No con todos es lo mismo. ¿Será porque el hermano o la hermana no le entrega todo a Cristo? No sé. No estoy aquí para juzgarlos. Todos tienen un cambio gradual, pero en mi vida fue instantáneo. Dios me quitó el vicio de la droga, Dios me quitó el vicio del licor, Dios me quitó el vicio del cigarrillo, el mal hablar. Inclusive hasta yo mismo dispuse cortarme el pelo porque tenía un greñón. Mi querido hermano, grande. Yo dispuse cortarme el cabello ese día, ese 13 de octubre de 1985. Hermano, yo nací de nuevo. Y yo decidí servirle a Dios. La palabra de Dios dice que el que más se le perdona, más agradece. Hermano, yo no he parado de servirle al Señor. Yo no le he dicho que no le he fallado. Sí le he fallado muchas, infinitas veces. Pero si yo estoy de pie en este día dando este testimonio, es para decirle, mi querido hermano, que Dios tiene poder para hacer milagros. Él vino por el más vil pecador y yo era uno de ellos. Él perdonó mis pecados, Él transformó mi vida. ¿Sabe que el odio que yo sentía, el resentimiento que yo sentía y yo quería opacarlo con las drogas, con el licor? Hermano, desapareció. Ya no necesitaba drogas, ya no necesitaba licor, mi querido hermano, sino que el Espíritu Santo vino e hizo, hermanos, el cambio en mi vida. La sangre de Cristo fue derramada en mi corazón y desde ese día soy una nueva criatura. Años después conocí a mi esposa aquí en Canadá, una mujer salvadoreña también, pero nos conocimos aquí, nos casamos. Dios nos ha permitido y nos dio la bendición de tener 3 hijos, mi hija primogénita Sonia, mi hija Rebeca y mi hijo Sergio, y los 3 le sirven al Señor. Ellos son fieles sirviendo al Señor.
hasta con sus ofrendas y diezmos. Hermano, una cosa yo les he dicho a los hermanos, yo nunca obligué a mis hijos a venir a la iglesia, pero nunca los dejé en casa. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no traje mis hijos a la iglesia, mis hijos vinieron a la iglesia conmigo, que es una gran diferencia. ¿Sabe por qué? Porque mi esposa y yo les enseñamos que habíamos conocido a Cristo, que amábamos a Cristo. Y por nuestro testimonio ellos sabían que eso era verdad y por eso ellos venían a la iglesia. Ellos hicieron su decisión de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. El ministerio creció. Mis hermanos empezamos a alabar al Señor. Se formó el Ministerio Cristiano Emanuel un 1 de enero de 1988. Ahora tenemos una iglesia hermana en Leamington, pastoreada por mi hermano Saúl Hernández, mi hermano en sangre y mi hermano en Cristo. Hermano, Dios hizo cosas grandes. Ellos ya tienen familias. Dios ha hecho cosas maravillosas. Sería contarles mucho más. Pero quiero decirle, hermano, de que Dios me tiene pastoreando esta iglesia oficialmente desde el año 2003. Si no me equivoco, no sé si el 26 o el 23 de febrero. Oficialmente oraron por mí los ancianos y me ungieron como pastor de esta iglesia. Y desde ese día, hermanos, no soy un hombre perfecto, pero no he parado de servir al Señor. No he parado de servir al Señor. Tengo mucho que aprender todavía. Los hermanos saben que tengo mucho que aprender. Pero los hermanos miran y saben que yo no solamente soy un hombre de palabras, sino también con el ejemplo. Donde hay que hacer algo aquí en la iglesia, hay que hacerlo, ya sea física, material o espiritualmente. Hay que trabajar. Pero qué bueno, mi querido hermano, yo he compartido este testimonio y habría mucho más que contar. Lo hice muy pequeño y tan pequeño que lo tuve que cortar en dos secciones. Pero quiero decirle que el Dios que yo predico tiene poder para transformar la vida. Porque dice ese himno, ese corito, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Yo no sé cuál es tu situación en tu vida, hermano. Usted dirá, hermano, mi vida no fue tan extrema como la suya. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios dice que la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No, pero yo no le hago mal a nadie. Yo creo en Dios. También los demonios creen y tiemblan a la presencia de Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. Y para ellos les está esperado el infierno. Es que no es que seas bueno, no es que seas malo. La entrada al cielo no es por ningún mérito. La entrada al cielo no es por ningún sacrificio, o porque le ores a María, o a San Antonio, o a la Virgen de Guadalupe, o lo que sea. No, no, no. Porque ningún otro hay salvación, dice la palabra de Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie puede interceder por nosotros ante Dios. Solamente Jesús, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Si tú quieres probar, experimentar el poder de Dios que transformó mi vida, en ese momento ahí donde tú estás, tú puedes hacer esa oración. Hermano, tú que te has apartado y sabes el cambio que hizo Dios en tu vida, que limpió tu corazón y ahora lo ha llenado de tanta basura. Es tiempo que tú te apartes y limpies nuevamente. Deje que Dios limpie una vez más tu corazón, porque Dios es un Dios de oportunidades. Ahí donde tú estás, yo te pido que hagas esta oración. Tú que estás recibiendo a Jesús por primera vez como tu Señor y Salvador, y tú que te estás reconciliando con el Señor, repite esta oración. Señor Jesús, vengo delante de ti, primeramente por darte las gracias por hablar, por el testimonio de ese tu siervo. Señor, yo reconozco que he pecado y que he hecho lo malo delante de tus ojos. Y yo sé que la paga del pecado es muerte, pero también sé que el regalo de Dios es vida eterna a través de Jesucristo. Tu palabra dice que Dios, tú mostraste tu amor para con nosotros, en que nosotros siendo pecadores, Cristo
murió por nosotros. En este momento, yo abro mi corazón para que venga Jesús y entre en mi vida y limpie mi corazón y que su sangre perdone mis pecados. En este momento, yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Y yo confieso que tú, Padre, levantaste a Jesús de entre los muertos y que Él está vivo y está sentado a tu diestra intercediendo por mí. Ven, Señor Jesús, yo te invito. Abro mi corazón para que cambies mi vida, me transformes y me hagas una nueva criatura, como dijo el pastor. Yo quiero cambiar mi vida. Señor, yo te recibo en este día como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonarme. Tu palabra dice que el que a ti viene, tú no le echas fuera. Que vengamos a ti tal como estamos, pero no para quedar tal como estamos, sino para transformarnos. Gracias, Señor, por ese perdón. Gracias por esa reconciliación en el nombre de Cristo Jesús. En esta mañana, conforme a tu palabra, la cual no miente, yo soy salvo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amigo. Gloria a Dios, mi hermano. Tú que te has reconciliado, amigo. Tú que estás recibiendo a Jesús como tu Señor y Salvador. Hoy es el comienzo de una nueva vida para ti. Te recomiendo que ores a Dios. Como hablas con un amigo, que le cuentes tus necesidades, que le des gracias al levantarte en la mañana, da gracias por los alimentos. Para al acostarte, dale gracias a Dios. Esa conversación se convierte en oración cuando al final de la conversación tú le dices, y yo todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Se convierte eso en una oración. También te invito a que leas la Biblia. Ahora, por medio de los medios sociales, por medio de la tecnología, la Biblia está disponible en el internet o puedes bajar la aplicación a tu teléfono o a tu tableta. Amén. Yo te recomiendo que leas la versión 1960. Amén. No bajes la Biblia apócrifa. Baja la versión Reina Valera 1960. Con esa vas a aprender mucho. Después puedes bajar otra versión más moderna si deseas, pero esa te va a ayudar mucho. Comienza con el Evangelio del libro de San Mateo en adelante. Ya después puedes leer el Antiguo Testamento. No lo estamos despreciando, los dos son muy buenos. Amén. Pero el Nuevo Testamento te habla para que conozcas un poco más del amor de Jesús, del carácter de Jesús. Y tercero, yo sé que por medio de la pandemia no se puede congregar, pero dentro de poco van a levantar estas sanciones y vamos a podernos congregar. Si tú eres local de aquí de Windsor, yo te invito a que vengas a las 318 McEwen, Ministerio Cristiano Emmanuel. Tenemos culto los miércoles a las 7, los sábados a las 10 de la mañana y los domingos a la 1 de la tarde. Así que te invito a que te congregues. Si no tienes dónde congregarte, busca una iglesia donde se predique la sana doctrina. Si tú no sabes, mándanos un mensaje de dónde eres. Tal vez podemos contactarte con alguna iglesia local. Es muy importante que hagas estas tres cosas para tu crecimiento espiritual. Y un día, tal vez nos encontremos en el camino y tú puedes decir, gracias hermano por haber predicado, dado ese testimonio y yo vine a los pies de Jesús. Y si no nos vemos aquí, tal vez nos veremos en la mañana gloriosa. Dios te bendiga, tú te has reconciliado, vuelve a los caminos del Señor. Comienza de nuevo si es necesario, pero vuelve a empezar. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Dios te bendiga, cuídate mucho. No se te olvide, el miércoles tenemos oración a las 7 de la noche. Próximo sábado continuamos con el estudio bíblico a las 10 de la mañana y el domingo desde la iglesia estaremos transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios te bendiga y hasta la próxima.